Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a este video de la presentación del libro de Gonzalo Soltero. Este evento es organizado por Ediciones La Rana de la ciudad de Guanajuato, del estado de Guanajuato, y tenemos el gusto de presentar el nuevo libro de literatura infantil de Gonzalo Soltero que se llama Buen Provecho. Es un libro para niños que ganó la 14ª edición del concurso regional de literatura infantil y juvenil organizado por Alas y Raíces y la región Centro-Occidente. Eh, Gonzalo, buenas tardes. Y Hola, buenas eh, tardes. bueno, Gonzalo Soltero es escritor, tiene ya varias obras publicadas y este sería su segundo libro de cuentos para niño publicado. Gonzalo, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo ha sido ese proceso y qué trayectoria viene antes de comenzar a escribir para niños? Claro, la literatura infantil es algo que me gusta mucho, que disfruto, algo que, vamos, desde niño había varias sagas que seguía, por ejemplo, Asterix o Lucky Luke, ¿no? De Goscinny, eh, junto con otras obras que también algunas me fueron gustando ya como lector adulto, como el caso de Roald Dahl, ¿no? O los cuentos para niños de Jorge Ibargüengoitia, que me parecen que son muy, muy buenos y poco conocidos en general. Eh, Yo hacia la literatura infantil me fui acercando casi un poco por accidente. Fue a partir de un ejercicio que cuando estudiaba en la SOGEM, que era la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, en la clase de Aline Peterson nos dejó una tarea que en una sentada salió, y salió un cuento que me gustó bastante, y ese cuento se llama Tocha, ¿no? Tiene que ver sobre una pequeña vaga que está atrapada en un control remoto y una niña que la encuentra y trata de liberarla. Y salió editada por Conaculta y Ediciones Corunda, y me dio una serie de satisfacciones bastante buenas porque descubrí que los niños son muy buenos críticos literarios. Cuando algo les gusta, cuando funciona, no van a estar imantados a la historia, pero no hay justificación que los haga quedarse si eso no pasa, ¿no? Inmediatamente pueden botar el libro, ponerse a hacer otra cosa, empezar a hablar y demás. En cuanto a esta otra parte, pues digamos que primero yo saqué un libro de cuentos en difusión cultural de la UAM. Estocha fue mi segundo libro. Después de eso he sacado otro libro de cuentos en tierra adentro y un par de novelas. Una que justamente también primero ganó un premio en Guanajuato, entonces era el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia, que salió primero en Ediciones La Rana, se agotó esa edición y fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica. Y otra más reciente que se llama Nada Me Falta, que salió en Textofilia. Y este es mi sexto libro publicado de narrativa, ¿no? Y es este cuento que se llama Buen Provecho. Ok, Gonzalo, pues muchísimas gracias por comentarnos esto. Y antes de pasar a hablar en específico de Buen Provecho, cuéntanos por qué sé que has comentado que te gusta la narrativa para niños, pero ¿cómo nace ese gusto? ¿Viene desde la infancia? ¿Nunca se perdió en la adolescencia? Y ya en una etapa más cercana a lo profesional de tu persona como escritor, se mantuvo, se logró mantener este gusto y qué es, ¿no? ¿Qué es lo que le encuentras de agradable, de interesante, no solo a leerla, sino de escribirla? Pues mira, yo creo que ha ido cambiando porque sí, el tipo de obras que había disponibles de literatura infantil también ha ido variando. Al principio era como una literatura muy diseñada a partir sobre todo de personajes, incluso con, digamos, con historietas, como podía ser en un primer lugar el caso de Snoopy y Charlie Brown, ¿no? Que es una de las primeras que inaugura esta, y que a partir de ella surgen otras, como es el caso de Mafalda, que aunque son historietas, son interesantes porque muchas de ellas son para un público de que va por muchas edades, que es creo realmente lo que es interesante de cualquier literatura. Eh, yo leía bastante desde niño, leía todo tipo de materiales, pero también digamos que ha habido un boom a partir de ciertas editoriales que me parece que han hecho muy buen papel y que han sacado libros que son muy interesantes. Entonces también
digamos que a eso que conocía un poco ha venido esta segunda ola, mucho por ser papá, ¿no? Leyéndole estos libros a mi hija. Tengo un amigo, David Acevedo, que trabaja en la SEP, en la parte de bibliotecas. Entonces eso fue muy útil para darme un ingreso a varios de estos libros y que él mismo me fuera presentando una selección de los que consideraba mejores. Y hay colecciones, por ejemplo, La orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que es una colección que en general es bastante económica y que tiene muy buenos materiales de una diversidad de autores que algunos también son jóvenes, no se conocían, ¿no? Una de mis favoritas, por ejemplo, es Isol, que es argentina, que tiene libros que me parecen buenísimos. Sí, La otra cosa es que creo que la literatura infantil sigue siendo, se le sigue viendo como una subcategoría, ¿no? Dentro de la literatura, cosa que no debería ser porque realmente creo que es el puente que puede ayudar para crear nuevos lectores. sí, sin duda existen todavía muchos prejuicios respecto a la literatura infantil y juvenil y lamentablemente los prejuicios, como todo prejuicio, es muy complicado que una sociedad se desprenda de ellos y más una sociedad literaria que suele ser tan complicada una apertura a nuevos discursos o a valorar con otros ojos discursos que ya están desde hace muchos años ganando terreno y respeto, pero luego de repente cuesta muchísimo trabajo y es una tarea ardua. Es bueno saber y escuchar que personas como tú que están escribiendo profesionalmente este tipo de género lo hacen con el respeto que el género merece. Eso me da mucho gusto escucharlo. Pero bien, pues pasemos de lleno al texto que nos tiene aquí, al cuento que nos tiene aquí. Están las dos opciones de que puedas leer algo, pero antes, ¿qué te gustaría comentarnos de este cuento antes de que nos compartas un poco de una lectura? ¿Qué te gustaría decirnos? ¿Con qué te gustaría engancharnos a que nos acerquemos a leer tu cuento? Pues siempre, digamos que en toda obra, ¿no? Puede, por un lado está la historia y pueden estar otra serie de cuestiones. Aquí vamos a ver cómo empieza, ¿no? La historia, vamos a ver, la idea justamente es llegar al punto que logre enganchar a los lectores de cualquier edad, ¿no? Llegando como a un punto en la trama que es una especie de peripecia, ¿no? Porque es justamente lo que cambia de la cotidianidad a esta aventura que viven los personajes. Y un poco sobre lo que trata es una cosa que es muy común para todos los que hemos tenido hermanos, que es un poco esta rivalidad entre hermanos, ¿no? Esta relación que es, que puede ser muy cordial, que es de las más permanentes que vamos a conocer a lo largo de nuestra vida, pero que también tiene sus subidas, bajadas, coscorrones y demás, ¿no? Entonces un poco por ahí va este cuento. La premisa es sumamente llamativa. Yo puedo decir que, no sé si me permitas decir la premisa, pero Claro. obviamente la premisa es qué tanto cabe en el puño bueno, en la boca abierta de un niño, si cabe el puño de su hermano, si el puño cabe en la boca abierta de su hermano. Esta premisa nos lleva a una circunstancia que dista de ser mmm, realista, pisa los terrenos de la fantasía y lo hace con humor, como suele hacerse en la literatura infantil y juvenil, y como Gianni Rodari nos enseñó que se podía hacer de maneras, es que se podía hacer todo, a partir de jugar con premisas disparatadas, un poco chifladas, y hasta podríamos decir un poco absurdas. Háblanos tú de lo que da pie a tu historia, de esta premisa del puño en la boca del hermano. Sí, esto, es decir, yo creo que tiene que ver con algo que es muy vigente, empieza como un desafío entre hermanos, ¿no? Que es una cosa muy clara a veces de esta relación que puede ser un tanto deportiva, amistosa, pero también muy competitiva en muchos casos, y que es muy vigente con la cultura digital que viven muchos niños y adolescentes actualmente con este tipo de retos o desafíos, ¿no? Entonces empieza justamente como un reto entre los hermanos, por uno que está molestando al otro, y de ahí pues es donde por un accidente que es justo hasta donde vamos a llegar, hay un cambio completamente, ¿no? Que es lo que cambia las circunstancias. Y ahorita después de leer este fragmento voy a hablar un poco más sobre justamente qué es lo que cambia. Entonces, adelante, queremos escuchar. Voy a
abrirlo aquí. No estoy seguro, como es la primera que leo en Zoom, si les va a salir. Déjenme ver, voy a tratar de, si logro compartir pantalla, ¿no? Y así podemos dar un adelanto justamente para presentar también el libro. Estupendo. Sí, siempre nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias. Y bueno, esto de las presentaciones virtuales con el Zoom y todo lo que implica es un asunto nuevo. Pero mientras Gonzalo está ahí buscando la manera de compartir la pantalla, ahí está, perfecto. Aquí está. Voy a mostrarlo porque sí es algo que no había pensado que podíamos hacer, pero esto nos permite algo que también es muy importante con la parte de literatura para niños. Aquí no está la portada, son los interiores, pero ya nos permite ver un poco las ilustraciones que acompañan al libro, ¿no? La misma colección en que sale, es el título, en edición es La Rana, y es una parte muy importante. Por ejemplo, con lo que decíamos de Roald Dahl, todos sus libros salieron ilustrados por un dibujante que se llama Quentin Blake, que es un excelente ilustrador de libros, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé dónde poner esta otra ventana para que no obstaculice, pero empiezo a leer. Buen provecho. Mi mano cabe ahí, me dijo Diego en el desayuno, cuando vio cómo abría la boca para morder una manzana. Claro que no, respondí. Te apuesto a que sí. Me desafió con una sonrisa y luego abrió la boca tan grande como pudo haciendo un ruido de monstruo voraz. Yo le aventé un pedazo de pan tostado y casi le atino. Él se preparaba a contraatacar cuando entró mamá en la cocina. Ya estaba vestida para el trabajo. Apúrense o van a llegar tarde otra vez, nos dijo. Agarramos nuestras mochilas y salimos corriendo hasta la esquina. Mientras esperábamos el camión, Diego siguió molestándome. Ándale, mano, vas a ver cómo sí cabe. Le hice la parada al camión. Tan pronto nos sentamos, empezó otra vez. Mano, nomás déjame ver si es cierto o no. Como vio que no conseguía nada, cambió de estrategia. Sacó algo de su mochila. Era el último polvorón especial de los que mi mamá nos trae solo una vez al mes. Mira, es mío, me dijo enseñándomelo. No es cierto, ese me tocaba a mí. Me puso el polvorón frente a la nariz y me dijo, lero, lero. ñam, hice yo. Y el panecito con todo y mano estaba en mi boca. Él solo abrió los ojos grandotes y trató de liberar el polvorón. Ni siquiera se puso contento por haber comprobado que su teoría era cierta. Dije, que en lenguaje polvorón con mano de hermano en la boca significa, suéltalo, está todo babeado, pero nada que lo soltaba. Entonces el chofer pisó un bache y el camión dio un brinco bien grande. Voy a dejarlo aquí, pero a partir de ese momento desaparece el hermano menor, Diego, y de ahí es donde se dan esta serie de cosas, porque el hermano lo empieza a buscar y se dio cuenta que por el bache, sin querer, se tragó a su hermano completo, ¿no? Entonces toda la cuestión es cómo los dos hermanos tienen que completar la jornada de esta manera, uno adentro del otro, ¿no? Entonces una cosa un poco rara, mi hija decía que que sí, esta premisa le parecía un poco extraña, justo porque la idea es que un hermano se come al otro, ¿no? Que es donde se pone de manera más simbólica esta parte de competitividad entre hermanos, pero aquí más bien es una aventura que justamente tiene que ver cómo logran finalmente salvar el día y sacar a Diego de ahí dentro, que tampoco es fácil. Cuéntame, bueno, cuéntanos, perdón, ¿cómo nació esta idea? Hijo, mira, la verdad no me acuerdo mucho, es decir, puede que también tenga que ver, que tenga relación con mi propio hermano, que se llama Santiago. Diego es una versión más corta del mismo nombre, ¿no? Y ese es el nombre del hermano menor. Entonces yo creo que ahí siempre hay un poco esta cuestión que se da mucho entre hermanos y esta fue simplemente como una manera de ir sacando estas cosas, ¿no? Como es una de las constantes que siempre está, pero que igual pues es un poco parte de los condimentos, de la sal que llegan a tener este tipo de relaciones. Está entonces presente un recuerdo no claro, y esto está perfecto, un recuerdo no claro de tu relación con tu hermano, pero es muy grato que esté diluido, que no se sienta ni se perciba como el libro para niños que delata completamente la añoranza por una infancia, sino está diluida y no se nota y se percibe como tal, como una aventura, como un salvar el día, como una situación absurda que es divertida.
y eso es muy grato en la lectura. Para niños siempre brinca un poco cuando el adulto quiere rememorar una infancia a través del texto. Sí, siempre se nota esa presencia del adulto detrás y es muy grato que en este cuento no. Y esa cuestión absurda de que el hermano se come al otro y están conviviendo los dos literalmente desde un mismo, no desde un mismo cuerpo, porque son un cuerpo dentro del otro, es divertido, es divertido. Dinos, cuando terminaste este cuento, ¿qué pensaste? ¿Qué panorama le viste? ¿Estás contento con a dónde llegó, que se presenta? Por una parte podríamos hablar del final de un proceso y en realidad ese apenas el inicio, cuando saldrá a la venta y los chicos, como tú dijiste en un principio, juzgarán y dirán me gusta o tal vez no, esperemos que no digan eso, pero es justo cuando llega a sus manos cuando esto comienza. ¿Cómo te sientes como como escritor, perdón, ante esta situación? Pues mira, lo dijiste bien, ¿no? Porque sí, hay una parte del proceso de escritura que, aunque es un texto tan breve, igual pasó por un número muy largo, tanto de tiempo, de años, en lo que fui revisando de muchas versiones, donde iba editando, quitando algunas cosas y demás. Ahora, ya que haya salido con el premio, pues es una cosa muy agradable, ¿no? Sobre todo porque ese premio lo descubrimos estando mi esposa, mi hija y yo en Guanajuato, lo vimos en una mampara. Cosa que me gusta conocer ese tipo de circulación, ¿no? Todavía como a través de esas cosas pues sí, de divulgación de actividades culturales. Y también lo que me ha gustado cuando yo no recuerdo que en la convocatoria mencionara la publicación del libro, entonces cuando supe que iba a salir, pues me dio todavía más gusto saber esto, más que salía en ediciones La Rana, me llama la atención porque ya es el segundo libro mío que sale aquí primero. Y sí, en lo que dices en esta nueva fase, pues también me llama mucho la atención cuál va a ser la reacción de los niños ante este libro, ¿no? Antes, cuando lo podía notar mucho, era a través de las reacciones, sobre todo de hijos de amigos y amigas mías, que me contaban cómo algunos hasta tenían ya un animal de peluche al que le habían dicho Tocha, ¿no? Que salía de mi libro anterior, o como muchas veces era el libro que querían que todas las noches les leyeran. Y un poco ahí el desafío es ver cómo le va este libro un poco en comparación con el anterior y qué tipo de reacciones suscita, ¿no? Entre estos nuevos lectores. Entonces, esa parte me intriga mucho y también es un tanto ilusionante. Habrá que ver justo, como estábamos diciendo, ahorita que estamos, en lugar de llevar a cabo esta presentación que estaba pensada en un par de ferias del libro aquí en Guanajuato, ¿no? Que no se llevaron a cabo justamente por la pandemia. En este caso, pues habrá que ver también cómo se logra que el libro finalmente vaya terminando este recorrido y llegando a las manos que debe llegar, porque sí, creo que el libro como objeto, aunque se puede leer desde dispositivos electrónicos, los libros para niños, por la parte táctil, ¿no? De leer con todo el cuerpo, sigue siendo una parte muy importante. Entonces, ese es otro desafío más que ahora se suma a los que hay generalmente alrededor de buscarle lectores a un libro. Sin duda no parecen ser los mejores tiempos, pero bueno, a tu favor y a favor de todos los escritores podemos decir y aunque suene súper romántico y hasta del siglo XIX, podemos decir que el libro se abre camino, que la literatura encuentra a sus lectores y que sin duda llegará a las manos que tiene que llegar tu libro, eso ni siquiera lo dudes. Tal vez te tarde un poco, pero la paciencia parece ser una de los grandes aliados de los escritores. Tan solo si revisamos las fechas, vemos que así tiene que ser. Mencionas que lo escribiste hace algunos años, hubo un proceso de corrección y mejora, ganas el concurso del 2017 y bueno, es 2020. Entonces, esperemos que llegue justo a los chicos y que les agrade y que por ahora sirva esta presentación como una manera de presentarlo al medio, a la gente interesada en los libros, eh, y a los mismos chicos, pero esperemos que quien vea esta presentación, el adulto que vea esta presentación sirva como intermediario de en su momento recomendar tu libro, que eso viene bien siempre. Siempre la función del adulto muchas veces es de recomendador de libros a los niños. Sí, yo creo que eso es fundamental. Es fundamental y va desde, obviamente, los padres de familia, los otros familiares que pueden regalarlo, ¿no?
Yo creo que uno de los mejores regalos para los niños. Eh, y también, por ejemplo, con todos los promotores de lectura, ¿no? Creo que este también es un trabajo que es fundamental, es un oficio en sí mismo y puede ayudar mucho a casar, a hacer ese encuentro feliz entre un libro y su lector, ¿no? No todos los libros son para todos los lectores, como decías, pero sí, esa mediación de la lectura creo que es fundamental. Y también espero, como dices, que ya teniendo digamos, esta existencia física, también llegará el momento en que pueda llegar a las manos de quien tenga que llegar. Sí, sí, sin duda, estará pronto en las manos de los chicos. ¿Quisieras agregar algo más respecto a este proceso, la publicación como tal, o el cuento en sí, o algo en general respecto al género? ¿Hay algo con lo que te quedes ganas de comentar? Pues lo único que recomendaría en este momento, ¿no? Sería justamente, como mencioné, ya que esta obra sale en Ediciones La Rana, en Guanajuato, ¿no? Sí recomendaría nuevamente los libros de un escritor guanajuatense, Jorge Ibargüengoitia, que se pueden conseguir muy baratos, algunos están en el Fondo de Cultura Económica, y son ediciones muy buenas. Hay uno que está, las ilustraciones son de Magú, entonces son libros que yo creo que sí valen la pena, porque muchas veces no es tan fácil encontrar con estos libros, hay muchos títulos, es difícil seleccionar según la oferta, pero ahí es uno donde cualquiera que esté interesado para leerlo o para darlo como regalo, pues va sobre seguro. Sí, también puede que no sean para todas las edades, tal vez ese ya es más como el de la Bella Dorotea, que puede ser más de 8 a 12 años, una cosa por el estilo, pero eso lo recomendaría mucho y también, ¿no? Los propios libros de Ediciones La Rana que han salido de este premio. Hay, por ejemplo, un colega mío, profesor también de la UNAM, que se llama Gabriel, tiene un libro de poemas que es también del mismo premio, de poesía infantil, y es un libro muy bonito, también las ilustraciones y todo. Entonces creo que es un catálogo que también merece más difusión, ¿no? Y esperemos que este tipo de eventos pues ayuden a dársela. Sí, en realidad, esto que mencionas es bastante interesante. Casi todos los premiados de este concurso, ya en su edición estatal, después en su edición regional, han sido publicados, ya sean en antologías que incluyen los ganadores, dramaturgia, cuento y poesía, o en ediciones individuales, como es tu caso. Eso es muy valioso, la publicación como tal, y valdría la pena sí retomar toda esta colección y, y llevarla para todos lados. ¿Hay algo más, Gonzalo, que nos quieras compartir? No, más allá de esto, pues nada más invitarlos justamente a la lectura del libro, ¿no? En las próximas ferias, cuando se celebren, estoy seguro que son buenos puntos para conseguirlas, o directamente también con Ediciones La Rana ahí en Guanajuato. En efecto, pues Gonzalo hace una invitación a todos quienes nos escuchan para que busquen su libro ya que aparezca por ahí, ya que podamos salir un poco más, ya que regresen las ferias, que todos queremos que regresen, y busquemos su libro. Me imagino que en algún momento, ya que esto se pueda, habrá presentaciones eh, presenciales, pero no sabemos cuándo. Tristemente no sabemos cuándo. Pero ya llegará el momento y ya llegará el momento en que pueda haber pues niños presentes en una charla sobre este cuento. Así es, ojalá sea pronto. Bueno, si no se nos queda nada, si sientes que no se nos queda nada por decir sobre este cuento, podríamos entonces cerrar, agradecer la invitación de Ediciones La Rana, agradecer a quienes nos ve y nos escucha, y no quisiera yo tener la última palabra, sino quisiera dejar que Gonzalo pues la tuviera y despidiera esta presentación de la manera que él considera adecuada. Muchas gracias, Bernardo. Pues mira, lo último que diría, teniendo que ver un poco con esta parte fantástica que dices, que menciona, que sucede en el propio cuento, ¿no? Terminaría un poco enseñando la pintura que tengo acá atrás, ¿no? Que fue un regalo de una amiga, Andrea Camarelli, y lo menciono porque aquí también es donde he estado dando las clases a mis alumnos de la UNAM, ¿no? Y un poco estaban intrigados y me decían, ¿qué tiene allá, profe? Y yo les decía, mire, estos son unos alumnos del semestre pasado que no prestaron atención, ¿no? Y los mandé a disecar.
Entonces, bueno, a lo mejor aquí está el próximo cuento infantil, ¿no? Ya lo veremos, pero un poco es esto, ¿no? Cómo podemos encontrar siempre historias en todos lados, más hay que estar dispuestos a andarlas cazando un poco, pero sería eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.